Hola chicos, bienvenidos a talleresencasa.com. Mi nombre es Laura Mejía y el día de hoy los voy a acompañar para que estudiemos la segunda fase de la revolución de Tupac Amaru. Si no tienes mucha noción de lo que estoy hablando, puedes revisar en la sesión anterior todo el proceso evolutivo desde la colonia hasta los movimientos revolucionarios de Tupac Amaru. Como sabes, en el anterior video concluimos cuando Tupac Amaru fue ejecutado en el Cusco. Pero ¿qué pasa después de eso? Después de eso hay muchos grupos aborígenes o muchos grupos pobladores locales que también se están rebelando porque ya han visto que Tupac Amaru inició con este proceso de independizarse de España. Entonces, en vista de que esto está creciendo y que los aborígenes necesitan rebelarse contra un sistema opresor, se empieza a armar un grupo o una segunda fase de este movimiento revolucionario que nace en Puno, en el Alto Perú. ¿Quiénes lo están encabezando? Lo encabezan Diego Cristóbal de Tupac Amaru, también está Pedro Vilca Apaza y Julián Apaza Tupac Katari. Estos son los que empiezan a dirigir el movimiento desde Puno y Altiplano para lograr expandirse en todo el territorio del Tahuantinsuyo antiguo. ¿En qué año se dio? Se dio en el año de 1783. Ahora, después de que Tupac Amaru ha recurrido y ha hecho un movimiento revolucionario, ha generado consecuencias. Naturalmente los españoles han sido reactivos y aparte de haberse enfrentado militarmente a ellos, también han decidido lanzar una campaña administrativa y política para que puedan mitigar estos eufores de los aborígenes por rebelarse. Así que hay consecuencias de la revolución. ¿Cuáles son esas consecuencias? Lo primero es que se crea o se suprime, sí se suprimen los corregimientos, a eso sí se llega. Se suprimieron los corregimientos, significa que hay una clase menos castigadora de los aborígenes, pero se crean las intendencias, que al final también han tenido esta función de corregimiento, sin embargo son un poco más benévolos con los aborígenes. La otra es la supresión del reparto de mercancía. ¿Qué pasaba? Antes ellos juntaban los recursos de los pobladores para enriquecerse a una sola clase o juntaban todo y lo repartían o lo volvían a repartir de manera equitativa, entre comillas. Sin embargo, una consecuencia de la rebelión es que la corona española se da cuenta que cuanto más beneficios le dé al indio, a pesar de haberlo estado hostigando, significa darle ventajas. Entonces deja de repartir lo recaudado, simplemente lo adquieren y siguen alimentando solo la clase noble. La tercera es la creación de la audiencia de Cusco. En vista de que Cusco en ese momento significaba un punto álgido para el comercio, para la política y para la administración, se decide crear o reforzar creando la audiencia del Cusco. Entonces el poder español se concentró aquí por bastante tiempo, hasta que al menos otras personas intentaran un movimiento independentista. Lo otro que pasa es que se prohíbe que se eduque y se difunda con los comentarios reales. Muchos decían que los comentarios reales de Garcilaso lo que hacían era enarbolar a los aborígenes a que se sublevaran porque les mostraban cómo realmente debería ser su pueblo y cuáles son las pretensiones de regresar al incanato. Así que se les prohíbe estudiar los comentarios reales o al menos educarlos con ello. Otra cosa que también se prohíbe es el hablar quechua. Si antes, en el periodo colonial, se estaba instaurando el español como idioma oficial, pues en esta etapa ya está prohibido hablar quechua. El idioma oficial es el castellano y todos están en la obligación de aprenderlo y comunicarse a través de él. Si te encuentran hablando quechua o comunicándote en quechua, probablemente termines siendo asesinado o castigado. Ahora, dentro de este periodo o después de estas consecuencias que ha generado la revolución, también hay otro tipo de revoluciones o dentro de este periodo revolucionario, pero no necesariamente guerrillero, sino más ideológico. Entonces ahora vamos a hablar de la revolución ideológica que se dio en 1805. Esta comenzó, o bueno, primó más en Cusco. ¿Qué estaba sucediendo? José Gabriel, que es un minero guanuqueño, junto con Manuel Ubalde, que es un abogado arequipeño, son ahorita los tenientes gobernadores del Cusco o de la Intendencia del Cusco. Entonces, ellos están manejando el nuevo poder económico, político y administrativo.
Desde aquí parte el movimiento independentista o la intención de independizar al Cusco. Ahora, ¿cuál es la intención o la cara de este movimiento? Bueno, ellos quieren liberar del dominio español a la ciudad de Cusco o al pueblo de Cusco, puesto que ya están cansados de estas continuas explotaciones y sistemas de gobierno. También se sabe que lo que ellos buscan es restablecer el imperio inca o las formas de gobierno inca, puesto que esto no los llevaba a morir o a trabajos tan extenuantes que al final cierta parte de la población terminaba muriendo en las minas. Ahora, se sabe que dentro de este proceso, José Gabriel Aguilar se estaba encargando de una campaña proselitista. O sea, ¿qué quiere decir? Que estaba haciendo campaña para que los aborígenes y algunos nobles o quizá algunos gobernantes se unieran a su propósito. Esto era necesario porque cuanto más campaña política hubiera más adeptos también para luchar o más gente dispuestos a ir a la guerra por este nuevo proyecto o por esta segunda fase de la revolución. Ahora, él lo está haciendo bien y llega hasta La Paz en Bolivia. Ahora, por otro lado, también sabemos que Manuel Ubalde está haciendo su campaña aquí en Cusco y está logrando nuevos adeptos para su revolución. Dentro de estos dos que hacen campaña proselitista, se logra anclar un movimiento militar. Bueno, ahora, ¿qué buscaban ellos dentro de esta segunda fase de la revolución? Pues ellos necesitaban liberar al Cusco o a la ciudad de Cusco del dominio español. Estaban cansados de que los aborígenes siempre estén siendo abusados o quizá asesinados en las minas por negarse a trabajar. Lo otro que ellos estaban buscando era que restablecieran el imperio inca o sus formas de gobierno, sus políticas de gobierno, puesto que este sistema nunca los había llevado a la muerte ni tampoco a la explotación. Ahora, ¿cuáles son los pasos o qué están haciendo ellos para seguir con este proceso? Bueno, se sabe, por ejemplo, que Gabriel Aguilar sí estaba haciendo una campaña proselitista que llegó hasta La Paz, Bolivia. ¿En qué consistía? Cuanto más adeptos ellos lograran para su guerrilla o para la fase militar, para la parte militar, estarían más dispuestos a enfrentar batallas para lograr sus propósitos. Es así que se va expandiendo por un territorio largo, haciendo una campaña completa para que los aborígenes, los indígenas, se sumaran a esta revolución y también para encontrar algunos otros dirigentes que se sumasen a ello. Por otra parte, Manuel Ubalde, está haciendo su campaña en Cusco, la misma que sí da resultados y va logrando adeptos, entre ellos, por ejemplo, Mariano Lechuga. Ahora, dentro del proceso de Ubalde se ha ido reuniendo con varias personas y finalmente ha anclado un nuevo elemento militar llamado los Ganaderos del Regimiento de Paucartambo. Ahí han planificado y se han reunido para ejecutar nuevos caminos o nuevas rutas para esta segunda fase de la revolución. Sin embargo, Mariano Lechuga, que hasta ese momento parecía ser el mejor amigo de Ubalde, los traiciona y los delata el 25 de junio frente al oidor Manuel Plácido. Entonces, Manuel Plácido, al estar enterado de todo lo que ellos habían planificado o de cómo iban a dirigir sus ataques, envía o arma un grupo para que sean capturados, tanto Aguilar como Ubalde. Ellos logran escapar del Cusco el 13 de junio. Sin embargo, terminan siendo capturados el 5 de diciembre de 1805 y son ahorcados en la plaza de Cusco. Con eso termina la revolución ideológica. Ahí era donde los incas querían regresar, al menos en su fase política o en su gobierno. Luego viene la revolución de 1814 y 1815. Esta está dirigida por los hermanos Angulo y está sumado Manuel Pumacahua. ¿Qué pasa? En este movimiento hay todavía indicios de una guerra, de una lucha. A pesar de que han pasado como 10 años, la gente todavía no está conforme. Saben que liberarse de la corona española es la única forma de sobrevivir, puesto que son demasiado abusados y sacrificados en la minería. Entonces estos dos hermanos dan inicio con esta revolución, primero apresando a los óldores y también al presidente de la audiencia del Cusco. Después de esto ellos vuelven a formar una junta de gobierno, una junta gobernativa.
estaba conformada por Mateo Pumacahua y también estaban los hermanos Angulo. Esta le da cierto poder o atribuciones, entre ellos es que proclaman la autonomía y también el autogobierno de Cusco, se declaran independientes de la corona española. Luego de esto, el pueblo empieza a observar que este cambio es positivo porque ellos se sienten otra vez protegidos y además saben que ya no van a ser sobreexplotados. Eso al menos en la ciudad de Cusco. Sin embargo, en las partes fuerinas o en las más lejanas, todavía este impacto no se ha dado con mucha fuerza, así que gran parte sigue siendo explotado por el gobierno español. Como se ha decretado esto, el pueblo empieza a armarse. Ellos están a favor de este proceso y se unen al movimiento guerrillero. Y cuando logran hacer batallones, se denomina el ejército insurgente. En este ejército insurgente había indígenas, mestizos, negros, negros que han sido liberados o negros que han escapado de la esclavitud. Al armar este ejército insurgente, los hermanos Angulo están conscientes de que su movimiento sí puede dar un paso más allá o sí puede dar resultado a diferencia de sus predecesores. Es así que empiezan a tomar algunas acciones. Se sabe que en ese momento también hubo un intento o una lucha en Buenos Aires para lograr la autonomía. Esto que está pasando en Buenos Aires también es como una forma de reforzar lo que está sucediendo en el Cusco, más o menos como una cadena de corrientes liberadoras. Entonces, Buenos Aires también consigue algunos cambios liberales dentro de la corte de Cádiz, que era la que gobernaba en ese momento. Ahora, ellos le reclamaban a la audiencia del Cusco. Ahora, ellos lo que querían era que esta audiencia de Cusco, que ya se había liberado, extienda o amplíe la constitución liberadora que fue hecha en el año de 1812. Buenos Aires necesitaba que esa corriente se extendiera hasta Buenos Aires para que den resultado en su autonomía y su autogobierno. Ahora, se sabe también que en este proceso o en esta revolución hay una conformación política nueva. ¿Qué quiere decir? Que entre los cabildos constitucionales que están a favor de la lucha o a favor de la guerra se empiezan a enfrentar con los de la audiencia del Cusco, que están a favor de los virreyes, especialmente los que ocupan en Lima. Así que hay un enfrentamiento entre ambas partes. Otra cosa que también sabemos que está sucediendo en este punto de la historia es que hay un tribunal de la defensa. Pero este tribunal de la defensa logra apresar a los hermanos Angulo, puesto que estaban motivados o estaban subvencionados por la corona española. Al final, estos dos hermanos logran escapar el 3 de agosto de 1814. ¿Quién los apoya? Los apoya Mateo Pumacahua, que era el que inició el proceso revolucionario con ellos. Ahora, cuando estos se vuelven a reunir, les deciden lanzar 3 expediciones. ¿Para qué? Para que su movimiento vuelva a crecer o para que finalmente venza sobre la corona o sobre los virreyes. Dentro de estas 3 expediciones, la primera significaba tomar la ciudad de La Paz, que también representaba en ese momento otra capital o otra ciudad en la que había bastante fluido económico y político, representaba una parte del poder. La segunda era tomar Huamanga. Ahí estaba Manuel Hurtado Méndez, también estaba José Béjar y Mariano Angulo dirigiendo esta segunda expedición. La tercera es la de Pumacahua. Conquistar Pumacahua y Arequipa o tomarla. Con esto estarían consolidándose en 3 diferentes áreas que estuvieran conectadas por líneas de comercio y que también los pudieran mantener conectados en una revolución contra el virreinato que estaba establecido en Lima. Sin embargo, la historia siempre ha demostrado que las revoluciones nunca han sido exitosas, así que finalmente son derrotados por Abascal. Él logra capturarlos en Huamanchiri el 11 de marzo de 1815, cuando las tropas del gobierno, del ejército insurgente, estaban luchando contra las tropas del rey. Aquí finalmente en esta batalla todas las tropas insurgentes o todo el ejército insurgente es vencido
y otra vez la corona española o el virreinato triunfa sobre este movimiento revolucionario. Así que con ello concluye esta segunda fase de la revolución, que si bien es cierto es más corta que la primera, pero también tiene un poco más de influencia porque ya ha llegado hasta Bolivia y Buenos Aires. Ahora, después de esto hay algunos movimientos que todavía se siguen lanzando, pero sin embargo no son más que solo movimientos porque la corona empieza a proteger más su territorio y también a reforzar las partes militarizadas de su gobierno, porque sabe que este tipo de cosas pueden volver a suceder. Así que chicos, si querían saber un poco sobre las revoluciones, recuerden que esta es la segunda fase y la primera está en la sesión anterior. No se olviden que si queremos conocer un poco más o estar más ubicados en una línea cronológica y corológica, tienen que tomar atención a los videos anteriores. Los espero en la siguiente sesión y esto es talleresencasa.com.